Hoy vamos a seguir con lo que habíamos arrancado en la clase pasada. Habíamos empezado a ver estructuras de datos un poco más complejas y en particular habíamos visto el Cell Array, que es como una herramienta que nos da Octave, en este caso, para generar esas estructuras más complejas. En particular, el Cell Array lo que nos permitía era almacenar en cada posición, era como un vector o como una matriz de las que habíamos visto, solo que en cada posición podían haber cosas de distinto tipo, ¿ok? Distinto tamaño, podían haber incluso otros cell arrays, podían haber matrices, vectores, textos, números, cualquier cosa podíamos guardar en cada posición del cell array, ¿no? Entonces, además teníamos que el cell array era como una estructura de dos niveles, ¿no? Entonces teníamos como un vector de los que conocemos hasta ahora, pero que en cada lugar, en lugar de almacenar un número, como habíamos visto hasta el momento, lo que hacía era almacenar como una referencia, un puntero, una referencia a un valor que podía ser cualquier cosa. Podía ser, por ejemplo, una matriz, podía ser un vector de caracteres, podía ser un número, ¿tá? La cuestión es que yo sobre este vector iba a poder trabajar como lo hacía habitualmente, iba a poder concatenar más elementos, iba a poder, no sé, quedarme con una submatriz, un subvector, iba a poder hacer todo lo que sé hacer con los vectores y las matrices, solo que además tengo un nivel más en donde puedo acceder a los datos que están almacenados en cada uno de estos lugares. Y eso lo hacía a través de las llavecitas, estas. ¿Okay? En lugar de poner los paréntesis, ponía las llaves, entonces accedía a los valores que estaban referenciados por cada una de estas posiciones. Entonces eso era el cell array. Y lo que habíamos empezado a hacer era un programa que encontrara la palabra más frecuente de un texto. Entonces empezábamos con un texto cualquiera, ¿no? Entonces queríamos un programa que nos dijera cuál es la palabra que más aparece en este texto. Lo que habíamos hecho era usar una función que ya nos daba Octave para separar este texto en un cell array de palabras. Entonces ahí íbamos a tener perdón, tengo que usar el puntero. ¿Okay? Esta línea de acá lo que hacía era darme un cell array palabras en donde de tamaño, en este caso 1 por 3, en donde en cada posición, voy a dibujarlo igual que dibujé el otro. Palabra sería un cell array así, ¿no? De 3 elementos, en donde el primer elemento es la palabra un, el segundo elemento es la palabra texto y el tercero es la palabra cualquiera, ¿no? Entonces eso era lo que hacía esa primera línea de ahí, ¿no? Tomaba el texto que recibimos acá por parámetro y lo que hace es partirlo y darnos un cell array de palabras, ¿tá? Entonces ahora a cada palabra yo puedo accederla a través de un índice, ¿tá? Puedo acceder a la palabra 1, a la 2, a la 3, ¿tá? Cosa que no puedo hacer con un texto, así, con un vector de caracteres, ¿tá?
Después, ¿qué hacíamos? Tomábamos, íbamos a guardar una estructura auxiliar, ¿tá? Que nos iba a decir para cada palabra cuántas veces aparecía en el texto. ¿Tá? Entonces yo iba a empezar a acumular, iba a empezar a recorrer este texto palabra por palabra, y cada vez que una de esas palabras está en la estructura, yo aumento la cantidad de veces que aparece, y cada vez que no está, la agrego, ¿no? Entonces íbamos a tener eso. Apariciones. No voy a escribir toda la palabra apariciones. Apariciones empieza a ser siendo un celarray vacío porque todavía no empecé a recorrer el texto, entonces no hay palabras. Y luego lo que hacíamos era, bueno, recorrer el texto desde la palabra 1 hasta la cantidad de palabras que tuviera, que es el largo de este celarray, ¿no? Si hago length de esto, me debería dar 3. Lo primero que hacíamos era obtener la palabra actual, ¿no? La palabra que pertenece a la iteración actual, a la iteración i, que en este caso es palabras llave i. ¿Okay? Pongo las llaves porque yo lo que quiero es la palabra propiamente, no el celarray que contiene la palabra. Y luego, una vez que obtenía la palabra actual, la palabra i, lo que hacía era buscarla en la estructura apariciones, ¿tá? Que empieza siendo vacía, ¿no? Y la búsqueda era una búsqueda como cualquiera de las que sabemos hacer hasta ahora, ¿no? Empezamos con una bandera, palabra está igual 0, el encontré famoso que usamos a veces. El contador del while es j, que empieza en 1, igual que hasta ahora. Y bueno, mientras el j no se pasa del tamaño de este arreglo, de este celarray, ¿tá? Que es simplemente size de apariciones, o sea, de la primera columna, de la primera dimensión, perdón. Mientras j no se pasa del tamaño y la palabra no está, o sea, no encontré nada todavía, lo que voy a hacer es comparar la palabra actual, la palabra i, ¿okay? Que es palabra, con la palabra que aparece en la fila j y columna 1 de este celarray apariciones. Si la comparación da verdadera, voy a poner palabra está en 1 y voy a salir del while. Y este es un pique que en la clase pasada, haciéndolo en vivo, no salió, pero si encuentro la palabra, pongo el está en 1 y no hago nada más, salgo del while. Pero si no encuentro la palabra, bueno, aumento el j. ¿Tá? Al final de este while, yo voy a tener, si encontré la palabra, voy a tener que en el índice j del celarray, ¿no? En la fila j, está esa palabra. Y la cantidad de apariciones de esa palabra está en la segunda columna, en la fila j, pero columna 2. Ahí está la cantidad de apariciones de la palabra j, que es igual a palabra. ¿Tá? Y simplemente lo que hacía era aumentar la cantidad de veces que aparecía. ¿Sí? Vamos a seguir con este ejemplo. En realidad, acá inmediatamente que evalúo esta condición, j va a ser mayor que el tamaño de este celarray porque empieza en 0, ¿no? O sea, el tamaño de esto es 0. Entonces j es igual a 1. Entonces esta condición ya no se va a cumplir. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Bueno, salgo del while.
A ver si está bien esto. Claro, como yo salgo del while por la condición J, palabra está queda en 0. O sea, nunca encontré la palabra. Entonces voy a llegar acá con palabra está en 0. ¿Sí? O sea que voy a ir por el else. ¿Qué hago ahí? Bueno, ahí agrego a apariciones un cell array que contiene la palabra y un 1. Entonces, volviendo a este ejemplo, yo reemplazaría apariciones por lo que tiene, que es la nada misma, y abajo le agrego una fila, ¿no? Porque pongo un punto y coma, igual que hacíamos con las matrices, ¿ok? Punto y coma, le agrego una fila, entonces pongo la primera palabra, que sería un, y la cantidad de veces que apareció, que hasta ahora es 1. ¿No? Luego sigo, y lo que hacíamos era, bueno, si la cantidad de apariciones que acabo de ingresar es mayor que la cantidad máxima de apariciones que vengo registrando, o sea, la palabra que aparece más, simplemente la actualizo, como siempre que calculo un máximo de un vector o de una matriz o lo que sea. ¿Está? Entonces ahí ponía max apariciones, tenía acá. Igual 1. Y PMF, que era la palabra más frecuente, iba a ser palabra, que es 1. ¿Ah? Bueno, esa es una iteración. En la segunda iteración voy a tomar la segunda palabra del texto, que vendría a ser texto, y la voy a buscar de vuelta en este arreglo. Pero ahora sí, el arreglo tiene un elemento, entonces voy a entrar al while y voy a comparar esa palabra con esta que está almacenada acá, y va a ser distinta. Luego me voy a ir de este while, voy a aumentar el j, y en la siguiente iteración ya me voy a pasar del tamaño, entonces me voy a ir de este while sin encontrar nada, palabra va a estar en 0, y ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice en el caso anterior. Voy a agregarle una fila a este arreglo. Entonces va a dejar de estar así y va a tener a la palabra un y el valor 1, y luego va a tener en la segunda fila la palabra texto y la cantidad en 1. ¿Está? Bueno, y así. La única diferencia es que cuando sí encuentro la palabra, pongo palabra está en 1, y acá simplemente voy a la posición en donde está esa palabra, que sería la J, y esto lo cambio por un 2, ¿no? Bien. ¿Se entendió la idea de este programa, lo que hace? Bien. Habíamos quedado ahí en la clase pasada. Ahora, una pregunta, ¿se puede hacer mejor esto? La respuesta es que sí. O sea, una cosa que es bastante fea de este código, digamos, es que yo voy acumulando palabras acá en el cell array apariciones, ¿no? Y ese cell array se vuelve cada vez más grande a medida que yo avanzo en el texto, ¿no? Entonces, esas búsquedas que yo hago para
para ver si cada palabra del texto está o no está en este arreglo, se vuelve cada vez más costosa. ¿Ah? Entonces, una cosa que está buenísima que permiten los CellArray es implementar una estructura de datos que se llama tabla de hash o mapa, que nos permite, si supiéramos más o menos dónde está la palabra o dónde puede estar la palabra en este CellArray, demoraríamos mucho menos en buscarla. Entonces eso es lo que hacen las tablas de hash, y no es necesario que lo aprendan. Esto en realidad es de un curso más avanzado de computación, pero les quiero mostrar la flexibilidad y el poder que tienen estos CellArray para implementar cosas muy complejas y muy buenas. Bien, entonces, ¿cómo implementaríamos un hash con CellArrays? Bueno, un hash es una tabla, imagínense un arreglo al que accedemos a través de una función. En lugar de acceder a través de un índice, como accedemos a un vector, por ejemplo, ponemos b de 32 y obtenemos el valor que está guardado en la posición 32. Bueno, acá vamos a acceder a ese vector a través de una función que es la función de hash. ¿Tá? Entonces, un ejemplo de función de hash es, si tomamos las palabras, por ejemplo, podemos ahí sumar la cantidad de letras que tiene la palabra, ¿no? No, la cantidad de letras no, perdón, el valor de las letras que tiene esa palabra. Interpretamos cada letra como un valor numérico, ¿no? Como yo qué sé, la A es el 1, el B es el 2, C es el 3. Bueno, sumamos el valor numérico que corresponde a cada letra, ¿no? Y tomamos el módulo, o sea, sí, el módulo por el tamaño de la tabla de hash. ¿Está? ¿Qué nos va a dar eso? Bueno, nos va a convertir cada palabra, ¿no?, en un índice que está entre, y le sumo 1 ahí, nos va a convertir cada palabra en un índice que está entre 1 y el tamaño de el CellArray que yo voy a usar para guardar las palabras. ¿Tá? Y eso basado en el valor de la palabra, o sea, en la suma de las letras, digamos. H más O más L más A me va a dar algo, ¿no? Eso voy a restringirlo a un valor entre 1 y el tamaño de la tabla, ¿no? Y con eso voy a obtener el índice en donde voy a guardar la palabra hola. ¿Entienden cuál es la idea? O sea, yo digo, bueno, mi CellArray de palabras o apariciones va a tener 10 elementos, ¿no? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tá? Estos van a ser los índices del arreglo apariciones. En cada lugar va a haber una palabra, ¿no? Entonces, yo tomo una palabra cualquiera, ¿no? Hola. Y en lugar de hacer lo que hacía hasta ahora, que sería, bueno, la busco, la palabra no está, entonces la agrego acá, le agrego un elemento más. No, lo que voy a hacer es algo distinto. Voy a sumar las letras de la palabra hola, ponerle que me da, no sé, la suma me da 35, ¿no? Y voy a tomar el módulo por el tamaño del hash, que es 10. ¿Ah?
y le voy a sumar 1. Entonces esto me va a dar 6. El resto de dividir 35 entre 10 más 1. Entonces la palabra hola va a ir en la posición 6. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Qué pasa si esta función me da lo mismo para dos palabras? Que es algo que puede pasar. Ponele que quiero guardar hola, ¿cómo estás? En el texto, y como me da lo mismo, no sé cuánto da, ¿no? Pero ponele que me da lo mismo. La función me da 6, entonces yo tengo que guardar la palabra como en el mismo lugar. Lo que voy a hacer es, en cada lugar, guardar un cell array. Entonces, en cada lugar de este cell array voy a tener otro cell array con todas las palabras que coinciden en el valor de esta función. Bien, ¿para qué me sirve eso? Bueno, yo voy a empezar a recorrer el texto. A cada palabra le voy a computar esta función, le voy a calcular esta función, y con eso voy a obtener el valor del índice en donde tengo que guardar esa palabra. Entonces las palabras como que se me van a ir distribuyendo en este cell array, ¿no? Capaz que todo cae justo ahí y bien cae ahí en la posición 8, ¿no? Entonces las palabras se van a ir distribuyendo en el cell array. Eso de por sí no es algo demasiado útil, pero como lo que me dice en qué índice está cada palabra es esta función de hash, esta función, yo cuando tenga que buscar una palabra nueva para saber si está o no está en este cell array, lo que hago es calcularle esta función y en lugar de buscar en todo el cell array, voy directo al índice en donde puede estar la palabra y busco en este cell array más chiquito. ¿Entienden cuál es el beneficio de todo esto? En lugar de recorrer todas las palabras que fui guardando hasta el momento, voy a recorrer solamente una lista cortita de las palabras que coincidían en ese índice. ¿Sí? Bueno, eso en resumen es una tabla de hash. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Bueno, resulta que al código que teníamos en el ejemplo pasado hay que hacerle muy poquitas cosas. La función de hash va a ser esta, h, que yo me la defino aparte, es una función auxiliar. Entonces tengo una función que va a recibir una palabra y el tamaño de la tabla donde voy a almacenar las palabras, ¿no? Y va a hacer exactamente esta cuenta que yo hice, o sea, sumo el valor de todas las letras, que es esto sum palabra, y calculo el módulo con el tamaño de la tabla más 1 para obtener un índice válido en esa tabla. Entonces, una vez que yo tengo definida esa función, el único cambio que hago es, en lugar de... Ay, estoy haciendo cualquier cosa, perdón. En lugar de el cell array apariciones, lo que yo voy a tener es una tabla de hash de este estilo, ¿no? Que va a ser un cell array de tamaño igual al tamaño de la tabla que yo definí, que en este caso es 10, pero puede ser otro, ¿no? Lo recibo por parámetro acá en la función. Esa es la diferencia número 1 con el código anterior.
Luego, la diferencia número 2 es esto. Yo antes obtenía la palabra, ¿no? La palabra actual, la palabra I, y esa palabra la iba a buscar en todo el cell array apariciones, ¿no? Ahora, ese cell array apariciones lo voy a reemplazar por el cell array que corresponde a la posición de la tabla, ¿no? Entonces, ese cell array apariciones va a ser el cell array que está en la posición correspondiente al valor de la función de hash. Entonces, calculo el índice usando la palabra y el tamaño de la tabla de hash. Eso me va a dar 6, por ejemplo. Y apariciones, o sea, donde yo voy a buscar la palabra, va a ser el cell array que está guardado en la posición 6. ¿Está? Todo el resto del código es igual, porque yo acá ya tengo el cell array apariciones, mi código ya buscaba en un cell array esa palabra. Si acá lo que me faltó es que cada palabra va a tener también la cantidad de apariciones. ¿Ah? Entonces, hola aparece una vez, como aparece una vez. ¿Ah? Va a ser todo exactamente igual. Y la diferencia número 3 es que una vez que yo modifico, imagínense que la palabra hola aparece 2 veces, entonces yo pongo un 2 acá. Una vez que yo modifico esta variable, apariciones, tengo que volver a guardarla en la posición correspondiente de la tabla de hash, porque en realidad esto lo que hace es hacer una copia del cell array que está en esta posición. Entonces, si yo lo modifico, tengo que volver a guardarlo en hash apariciones, en la posición correspondiente. ¿Tá? Son 3 modificaciones que son muy sencillas, o sea, son 3 líneas de código, o sea, el código casi no cambia, pero este código es varias veces más rápido que el anterior. Yo no me estaba funcionando el Octave, entonces no lo pude probar ahora, pero lo había probado el año pasado, porque esto ya venía del año pasado. Y puede llegar a ser como 100 veces más rápido. O sea, dependiendo del tamaño de la tabla y del texto, de las palabras que aparezcan en el texto, puede ser muchísimas veces más rápido este código que el anterior. Entonces ahí lo que quiero medio transmitirles es la importancia de elegir una buena estructura de datos para nuestro problema, ¿no? O sea, ahora en realidad ustedes conocen relativamente pocas estructuras de datos. Bueno, hemos visto las matrices, los vectores, los cell array, los struct. Con eso podemos, los struct todavía no los vimos, los vamos a ver. Pero con eso podemos construir estructuras más abstractas y más complejas, ¿tá? Conforme ustedes programen más y conozcan más estructuras de datos, van a poder tomar mejores decisiones sobre cómo representar los datos que ustedes tienen según qué es lo que son esos datos, si son palabras y qué es lo que quiero hacer con ellas, ¿no? Bien, ¿preguntas? Bien, sigo adelante. ¿Tá? Toda esta historia para decir que bueno, es importante elegir bien la estructura de datos que uno usa y a veces con cambios mínimos en el código obtenemos una mejora impresionante del tiempo de ejecución o de otras cosas. Bien, la otra estructura de datos o la otra herramienta que nos brinda Octave y casi todos los lenguajes de programación para
generar estructuras de datos son los structs, ¿tá? Que se traducen como estructura, casualmente. Entonces lo que hacen los structs es agrupar datos en campos con nombre. Imaginen una tablita, ¿tá? Entonces donde yo voy a tener por ejemplo, una tarjetita que va a decir nombre fulano de tal, edad 35, no sé, género, cualquier cosa, ¿tá? Esto sería un struct que puede llamarse persona. Entonces, el struct persona tiene estos tres campos: nombre, edad, género. Puede tener otros campos. ¿Ok? Pero la gran diferencia con el cell array, que también nos permitía generar algo así, ¿no? Pues en una posición del cell array podíamos guardar un texto que fuera el nombre, en la segunda un entero que fuera la edad. Pero bueno, acá queda clarísimo que cada campo tiene un nombre. ¿Ah? Entonces, en el código, nosotros miramos el código que corresponde a eso y sabemos exactamente qué es lo que estamos guardando y qué información representa cada una de esas variables, cada uno de esos datos. Los campos de un struct se acceden a través del punto, ¿tá? Un puntito. ¿Tá? Entonces, si yo tengo una persona guardada acá y quiero obtener el nombre, lo que tengo que hacer es persona.nombre. Y esto me va a dar, yo qué sé, si el nombre es Ernesto. Esto me va a dar, yo qué sé. Si escribo esto en la consola de Octave, me dará algo así: ans igual Ernesto. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenemos persona.nombre para acceder al nombre, persona.edad me daría un entero que es la edad de la persona que está guardada ahí. Para crear un struct puedo irlo creando así campo a campo, pero también puedo usar la función struct, que es esta que está acá, en donde yo puedo ingresar los parámetros de esta forma. Perdón. De esta forma. El nombre del campo, el valor, nombre del campo, valor. ¿Tá? Y así por todos los campos que yo quiera, eso me va a crear un struct con todos esos campos. ¿Tá? Bueno, nada, obviamente si yo ya sé cuántos campos va a tener el struct y cuántos struct voy a guardar, todo eso, conviene usar la función struct para crear las estructuras del tamaño que son de entrada y no ir modificando los tamaños dinámicamente. Bueno, un struct de esta forma es una variable como cualquier otra, entonces se la puedo asignar a otra variable, la puedo pasar por parámetro de una función. Octave nos da algunas funciones para trabajar con structs. Esto es algo distinto a otros lenguajes, digamos. Acá puedo borrar campos de un struct, tomo un struct persona, y si le pongo rm field y el nombre del campo que yo quiero borrar, eso me va a devolver un struct sin ese campo. Pero esto, bueno, no es muy importante, es algo bastante específico de Octave. Esto sí está bueno, pueden hacer arreglos o vectores de structs. ¿Ah? Entonces, si yo quiero guardar una lista de personas donde cada persona tiene nombre, edad,
bueno, ahí tiene nombre y edad nada más. Puedo decir, bueno, perdón. Puedo decir, persona 1 es un struct que tiene nombre Juan, edad 20 años. Persona 2, un struct de nombre María, edad 23. ¿No? Si yo sé cuántas personas voy a guardar de entrada, lo que puedo hacer es este truquito. En realidad, esto es medio un truco en Octave. Yo asigno el índice correspondiente a la cantidad de personas que voy a necesitar. Y eso me genera todos los demás campos en cero, en vacíos, digamos. Y después yo puedo ir asignando uno a uno. Tomo persona 1, punto nombre, y le pongo el nombre que quiero. Persona 1, punto edad, pongo la edad que quiero. Pero eso es un truquito. En realidad vale ir haciendo también asignando secuencialmente, ¿no? Primero la persona 1, después la persona 2 y así. Hasta que, bueno, ingresé todas las personas que yo quería. Bien, entonces acá hay una cosa que voy a volver a remarcar. Tendríamos como 3 niveles, ¿no? El primer nivel sería persona, ¿no? Persona acá, ¿qué es? ¿Qué es persona? ¿Qué tipo de estructura o de herramienta de Octave es persona? Es un vector. ¿Tá? Entonces, persona es un vector y puedo hacer todo lo que hago con los vectores en Octave. ¿Tá? Obtener subvectores, acceder a un índice, concatenarle un vector del mismo tipo y del mismo tamaño. ¿Tá? Entonces, persona es un vector. Persona i, persona paréntesis i, ¿qué es? Un struct. ¿Tá? O sea que a persona i lo que puedo hacer es poner punto y acceder a uno de los campos, asignarle un struct, básicamente eso, modificar alguno de los campos que están guardados en ese lugar. Y persona i punto nombre o persona i punto edad, ¿qué es? Persona i punto nombre es un vector de caracteres. ¿Tá? Entonces hago lo que hago con los vectores de caracteres, o sea, puedo acceder a una posición correspondiente a una de las letras, puedo concatenarle otro vector de caracteres, puedo hacer lo que hago con eso. Y persona.edad es un número, entonces le puedo sumar cosas, puedo hacer. ¿Tá? Entonces, hay algo que no es tan sencillo cuando empezamos a trabajar con estas cosas, es ver en qué nivel estamos y qué puedo hacer con cada una de las cosas, ¿no? ¿Qué es persona de i? ¿Qué es persona de i punto algo? Eso a veces nos marea tener tantos niveles de abstracción. Entonces va a ser una de las dificultades con las que posiblemente se encuentren al trabajar con este tipo de estructuras. Bueno, y acá tenemos un ejercicio para repasar lo que estuvimos viendo, que es muy sencillito, ¿no? El ejercicio sería escribir una función que reciba un vector de structs, como el que teníamos recién, con personas, que tenga campos nombre y edad, y devuelva el nombre de la persona más joven. ¿Tá? O sea, que tenga edad menor. Entonces tendríamos una función que va a devolver un nombre. Vamos a poner mj, que va a ser un vector de caracteres. La función vamos a poner que se llame más joven. Y va a recibir un vector personas.
Bien, algo que seguro voy a necesitar va a ser el largo de ese vector personas, que va a ser, uy, se ve que estoy un poco cansado, length de personas. Y bueno, si, si el vector está vacío, n es 0, vamos a devolver un string vacío, eso no importa, decidimos que sea así. Y si el vector tiene elementos, o sea, si hay personas, voy a tener que obtener el máximo de las edades, ¿no? Y devolver la persona con edad máxima. Perdón, mínima, ¿tá? Porque quiero el más joven, no el más viejo. Y entonces, ¿cómo hago esto? ¿Qué necesito? ¿Qué variables necesito? Necesito una variable que vaya acumulando el mínimo, ¿no? de edad, ¿no? Y eso lo puedo, como estoy en el caso en donde el vector tiene elementos, puedo asignárselo a... O sea, puedo inicializarlo, quiero decir, con la edad de la primera persona. Entonces vamos a poner min edad, min ed, igual la edad de la persona 1, persona 1.edad. Y la persona, y el MJ más joven, es el nombre de la persona más joven, que empiece siendo persona 1.nombre. ¿Bien? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que recorrer todo este arreglo de personas, ¿no? Y ir viendo las edades de cada persona que está guardada ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Esto es un vector que contiene structs con estos dos campos, edad y nombre, ¿no? Entonces, tengo que hacer un for que recorra todo ese vector, ¿ok? Ponerle que el persona 1 ya la visité, entonces puedo ir desde la posición 2 hasta el largo, ¿no? Entonces for, vamos a poner la variable i, que vaya de, acabo de decir, 2 a n, que era el largo del vector personas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver si la persona i tiene menos edad que la que yo tengo guardada en min_ed. O sea, if personas i punto edad es menor que min_ed, ¿qué hago? Lo mismo que hago cuando busco un mínimo de algo. Actualizo el mínimo, min_ed ahora es personas i punto edad, y el nombre de la persona más joven hasta el momento, MJ es
es personas y punto de nombre. Bien. Min-ed arranca siendo la edad de la persona mínima, de la persona 1, perdón, de la persona 1. MJ es el nombre de la persona 1. Y, bueno, si hay una sola persona guardada en el arreglo, ya está, no hago nada. Si no, entro en este for, que va a ir desde la persona 2 hasta la n. Bueno, para cada persona voy a comprobar si la edad que está guardada en personas y punto edad es menor que min-ed, y si es menor, voy a reemplazar min-ed con personas y punto edad, y voy a reemplazar mj, que es la variable de salida, con el nombre de esa persona. ¿Ah? Esto debería darme el nombre de la persona más joven. ¿Está? Es exactamente lo que está ahí. ¿Preguntas? ¿Qué es lo que se ve acá? Que queda muy claro en el código qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, queda muy claro qué es lo que estoy almacenando en esta estructura. Estoy almacenando personas y cada persona tiene una edad y un nombre. ¿Tá? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy obteniendo el nombre de la persona con edad mínima. O sea, leyendo este código, enseguida puedo saber qué es lo que hace, qué es lo que representa. Que podría implementarlo de otra forma. ¿Tá? Podría implementarlo con vectores o cell arrays con los nombres de las personas y la edad, pero ahí ya me costaría un poquito más saber qué es lo que hace. Es un código bastante simple, entonces lo entendería igual. Pero piensen en códigos más complejos, en herramientas más grandes, en códigos más grandes. Está bueno tener este tipo de construcciones que me permitan organizar la información. Bien. Los campos de un struct pueden ser de cualquier tipo, ¿tá? Pueden ser otro struct, pueden ser un cell array, entonces yo puedo medio que anidar estructuras. Acá, por ejemplo, tenemos otra forma de representar las matrices dispersas que habíamos visto hace 2 clases, ¿no? Tenemos, acá en este ejemplo estoy armando como una colección de matrices dispersas, o sea, tengo varias matrices y las quiero poner todas en una estructura de datos porque están relacionadas de cierta forma o porque se me ocurrió. Entonces, la matriz 1 ahí va a estar descrita por esos 3 vectores, vector de índices de fila, vector de índices de columna y sus valores. La matriz 2 va a tener lo mismo, pero distinto, ¿no? Y así, entonces yo voy a tener como una colección de matrices. ¿Tá? Voy a tener matriz 1, matriz 2, matriz 3, y cada matriz va a tener esos 3 campos, o sea, sus índices de fila, de columnas y sus valores. Entonces, acá de vuelta, ¿cómo accedo, por ejemplo, a la segunda matriz al cuarto elemento distinto de 0? Bueno, de esta forma. La colección sería un vector de structs, ¿no? Entonces, para acceder a la segunda matriz, tengo que usar los paréntesis. Mat de 2 es la segunda matriz. Y para acceder al cuarto elemento distinto de 0, que está almacenado en esa matriz, y a su índice de columna, tendría que poner .col para acceder al vector que tiene los índices de columna de esa matriz, y .col paréntesis 4 sería el elemento que está en el cuarto lugar de ese vector. Entonces tengo como varios niveles de vuelta, ¿no? Tengo el vector de las matrices, los vectores que tienen los índices de fila, columna y valor de cada matriz, y bueno, los elementos de cada vector.
Bien. También podría representar las matrices dispersas de otra forma. No necesariamente podría representarlas así. Podría representarla como, por ejemplo, un arreglo de structs, o sea, cada matriz podría ser un arreglo de structs, donde cada no cero tiene una coordenada de fila, una coordenada de columna y un valor. ¿Tá? Entonces ahí ya tendría que acceder de distinta forma a esa estructura de datos. Ahí quedó cortado en realidad. Entonces el ejemplo es este. El ejemplo es este. Yo tenía una matriz dispersa. Imaginen, yo qué sé. 3, 5, 8, 4. ¿Ah? Entonces, en lugar de almacenarla como la almacenaba hasta ahora, usando 3 vectores, ¿no? Con los índices de fila, columna y valor, yo voy a almacenar un solo vector, ¿tá? Que va a tener en este caso 4 elementos, donde cada elemento va a ser un struct que va a tener como 3 campos. El índice de fila, el índice de columna y el valor. Entonces acá tendría almacenado el 3, que está en la posición 1, 1. Acá voy a tener otro struct que tenga I, J, D y sea el 5 en la posición 1, 3 y bueno, así con el resto. ¿Ok? Entonces para hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que yo hice en el primer ejemplo, tener una colección de estas matrices, bueno, ahí ya tendría que tomar alguna decisión. ¿Cómo podría armarme una estructura de datos para hacer una colección de matrices, ¿no? Una lista de matrices, donde cada matriz ya es un vector de structs? ¿Tá? Esto es vector de structs. Bueno, tengo que agregarle una dimensión a la estructura, ¿tá? Porque necesito un índice para acceder a cada una de las matrices y otro índice para acceder a cada uno de los elementos. Entonces lo primero que dice ahí, lo primero que se me ocurre es, bueno, hago una matriz de structs en lugar de un vector de structs. Entonces yo acá tengo una matriz dispersa, llamémosle, esta es la matriz dispersa A, y va a estar en el lugar 1 de mi colección. Y yo voy a tener otra matriz dispersa B, que va a estar en el lugar 2 y que va a tener otros elementos. Y el resto son ceros. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. ¿No? Voy a tener una matriz, digamos, de una matriz de structs, ¿no? Donde en cada fila yo voy a tener una matriz distinta y en cada columna voy a tener un valor de esa matriz y cada valor va a ser un struct con fila, columna y valor. Bueno, eso no es muy flexible, o sea, no está muy bueno porque ¿qué problema tiene? ¿Qué problema obvio tiene si yo almaceno las matrices de esta forma?
Bueno, el problema es que todas las matrices, si esto es una matriz, ¿tá? Todas las matrices tienen que tener la misma cantidad de elementos distintos de 0 para que yo pueda almacenarlas de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, una opción un poco mejor sería utilizar un cell array, porque el cell array me permite que en cada fila, digamos, puedo tener distinta cantidad de elementos, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es tener un cell array de matrices y cada elemento del cell array va a ser un arreglo de structs, vector struct, y cada elemento de este vector de struct va a ser, obviamente, un struct que va a tener las coordenadas y el valor de un elemento distinto de 0. Entonces, ¿cómo accedería, por ejemplo, a yo qué sé, al valor que está en la posición 4 de este vector, que es el que está en la posición 2 del cell array? Vamos a poner el cell array se llama mats. Y cada vector de struct se llama, no importa. Yo quiero acceder primero a la posición 2 de mats. Entonces, y quiero acceder a lo que está guardado en la posición 2, ¿tá? Quiero acceder a este vector de struct. Entonces, ¿cómo hacía eso? Con las llaves, ¿no? Entonces acá, mats de llaves 2 me movería para acá, ¿tá? Lo que tengo acá es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora quiero moverme hasta acá, hasta el cuarto elemento de ese vector de structs. ¿Y qué es esto? Un vector, lo acabo de decir. Entonces, ¿cómo me muevo al cuarto elemento de un vector? Con los paréntesis. Entonces, si yo le agrego paréntesis 4, ¿tá? Yo estoy acá, me estoy moviendo al cuarto elemento. Entonces, lo que tengo acá es esto, ¿sí? Lo que está en azul es esto. Y cuando yo le agrego esto, me muevo al cuarto elemento, entonces lo que yo tengo es esto de acá. Y si yo quiero, por ejemplo, saber el valor que está guardado acá, ¿cómo hago? ¿Cómo me muevo ahí? Contésteme una. ¿Cómo me muevo ahí? Con el punto. Con el punto. ¿No? Y le pongo el nombrecito del campo al que yo quiero acceder. ¿Tá? Entonces ahí tengo todos los niveles. ¿Tá? Primero, cell array. ¿Tá? Me muevo a la posición del cell array que yo quiero ver. Con las llaves accedo al valor que está guardado en esa posición. Lo que está guardado ahí es un vector, entonces con los paréntesis me muevo a la posición del vector que me interesa ver.
Y cada posición del vector es un struct que tiene tres campos, I, J y B. Entonces, si yo quiero ver el campo B, lo que tengo que poner es punto B. ¿Sí? ¿Tá? Esto es lo difícil de trabajar con este tipo de estructuras, porque podemos hacerlas tan complejas como queramos o como requiera el problema que estemos resolviendo. Entonces, nada, tenemos que acordarnos en qué nivel estamos, qué es lo que está guardado en cada nivel, cómo accedo a esa estructura que corresponde a ese nivel. ¿Okay? Bueno, esto es nada más repaso de lo que estuvimos haciendo, ¿no? Y acá están los distintos niveles. Ahí ese era el primer ejemplo. Tengo donde mat era un vector de structs, ¿no? Entonces ahí accedo con los paréntesis normales. Y después, bueno, están los otros dos ejemplos. Pero básicamente es lo que acabamos de hacer. Voy a fijar la hora. Bien. Los structs pueden anidarse dentro de, o sea, un campo de un struct puede ser un struct también. Al igual que un cell array puede tener un cell array adentro. Eso es lo que nos permite crear estructuras muy complejas y muy, muy lindas. Bien. Ahí, por ejemplo, lo que está representado es un segmento de recta que se representa como un struct que tiene dos structs. El punto en donde comienza ese segmento de recta es un struct y el punto donde termina es otro struct. Entonces tenemos ini, que sería un punto, que es un struct que tiene los campos x, y y z. ¿Tá? Y fin es un struct de las mismas características. ¿No? Entonces tengo un struct cuyos dos campos son a su vez structs. Entonces, para cambiar la coordenada i del segundo punto, por ejemplo, tengo que poner el punto dos veces. Si el primer struct es seg-rect, tengo que poner seg-rect.fin.i para cambiar la coordenada i del segundo punto. ¿Sí? Bueno, dice, esto puede combinarse con vectores de structs, o sea, puede combinarse con cualquier cosa, pero bueno, acá tengo, por ejemplo, un vector de structs que sería como un polígono, ¿no? Que tiene varios segmentos de recta. O sea, todo puede ser tan complejo como queramos. Una cosa a lo que quería llegar es esto, porque se relaciona mucho con lo que vimos de recursión. Lo que puedo hacer con estos structs es armar estructuras recursivas. Imaginen, si los campos si uno de los campos de un struct es un struct que tiene exactamente los mismos campos, ¿tá? Yo puedo ir armando estructuras recursivas. ¿Tá? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de estructura recursiva que es un árbol, ¿tá? Donde cada nodo del árbol tiene un valor y dos structs. ¿Sí? Cada nodo es un struct que tiene un valor, que es un entero, y dos structs que tienen los mismos campos. Un valor y dos structs. ¿Tá? Lo que voy a hacer con esto es almacenar un valor y en el struct, en uno de los structs, voy a tener todos los valores que son menores a ese valor y en el otro de los structs voy a tener todos los que son mayores. Y eso con cada uno. Entonces, imagínense que empiezo a poblar esta estructura con valores, ¿no? El primer valor que agrego es el 33. ¿Tá? Entonces el 33 lo hago como eso, como
como un struct que tiene al valor 33 el valor 33 ¿no? Y un struct vacío acá y otro struct vacío acá, ¿no? Y después yo agrego el valor 4. ¿Tá? Entonces yo quiero que el valor 4 quede en esta estructura ordenado. Entonces yo digo, a la izquierda van a ir todos los valores menores a el que está guardado en cada nodo y a la derecha van a ir todos los que son mayores. Entonces hago 4 menor que 33, sí, entonces lo tengo que guardar a la izquierda. Y como acá tengo el struct vacío, voy a reemplazar este struct vacío por el que tiene un 4 y un struct vacío a la izquierda y un struct vacío a la derecha. Si yo agrego un 5, yo voy a tener que hacer primero un test. 5 es menor que 33, sí. 5 es menor que 4, no. Entonces tengo que reemplazar este struct por un struct que tenga el 5 y un struct vacío a la izquierda y a la derecha. ¿Ah? Y así cada vez que yo agregue un número nuevo a esta estructura. ¿Tá? ¿Para qué sirve esta estructura? Bueno, si yo hiciera lo mismo, pero con un arreglo, ¿no? Yo el primer elemento que yo agregué es el 33, después agregué el 4, después agregué el 5, ¿tá? Y no hay ningún orden acá. Entonces yo después cuando quiera buscar si un elemento está en este arreglo o no, voy a tener que buscar por todo el arreglo, desde el principio hasta el final, hasta que encuentre el elemento o no lo encuentre. Acá yo tengo ciertas reglas cuando voy agregando elementos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si el 5 está en este arreglo, tengo que empezar desde el primero. Si es distinto, voy por la rama del árbol, que son los elementos menores a este, porque el 5 es menor que 33. Comparo con el 4, como es mayor, me voy por la rama que tiene los elementos mayores hasta que llego al 5. Y si buscara, por ejemplo, el número 16, ¿no? Entro al 16, es menor que el 33, voy para acá, es mayor que el 4 y voy para acá, es mayor que el 5 y llego al vacío, ¿no? Entonces sé que el 16 no está en la estructura. ¿No? Eso me permite buscar en muchos menos pasos, por lo tanto más rápido, ¿no? Es una estructura que se utiliza para eso, para acelerar la búsqueda de cosas que se representan por lo menos con un valor numérico, ¿no? que tienen cierto orden. Entonces, si quisiéramos escribir una función que haga justamente esto, tomar un valor e insertarlo en la estructura de árbol binario de búsqueda, que es como se llama esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, como esta estructura es recursiva, lo lógico es hacer un código recursivo. Seguramente un código recursivo nos quede mucho más sencillo que un iterativo. En este caso, ¿no? La función es bastante simple, entonces la diferencia no es tan grande, pero lo puedo pensar directamente como un código recursivo. En el caso base es cuando agregué el 33, ¿no? Yo tengo el árbol vacío, ¿tá? Entonces, para agregar un único elemento, ¿no? 33, simplemente tengo que reemplazar esto por el que tiene el 33 y un árbol vacío a la derecha y un árbol vacío a la izquierda. ¿Tá? Entonces, el caso base es, si recibo un número y el árbol vacío, devuelvo eso, el struct que contiene ese número en el campo valor
y el árbol vacío a la izquierda y el árbol vacío a la derecha. Perfecto. Ya tengo el caso base. Y el caso recursivo es, si yo tengo si yo quiero, como dijimos hoy, quiero insertar el 16. ¿Dónde ubico el 16? Bueno, tengo que ubicarlo a la derecha del 33, porque es menor que 33, perdón, a la izquierda del 33, a la derecha del 4 y a la derecha del 5. ¿Ah? Entonces, como comparo el 16 con el 33, ¿tá? Y como es menor, mi problema es equivalente a insertar el 16 en este árbol más chiquito, ¿tá? En el que queda en la rama izquierda del 33. De esta forma lo comparo con el 4 y como es mayor, el problema pasa a ser insertar el 16 en este árbol más chiquito. Y bueno, y en última instancia voy a llegar a insertar en este árbol, que es el árbol vacío, ¿no? Y es el paso base, ya sé qué hacer en el paso base, entonces acá va a quedar un 16 con el árbol vacío del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces bien, ¿cómo se escribe esto? No lo voy a escribir en el pizarrón porque el código es bastante cortito. Así, tenemos una función ABB, una función insertar que devuelve un árbol binario de búsqueda, ABB, y recibe un árbol binario de búsqueda, que es donde yo quiero insertar el nuevo elemento, y un número. ¿Ah? Cada elemento del árbol binario de búsqueda va a ser un struct que va a tener estos tres campos. Va a tener val, isc y der. Val va a ser un valor, isc va a ser otro struct que va a tener val, isc y der. ¿Ah? Y a la izquierda voy a insertar todos los que tienen val menor y a la derecha voy a insertar todos los que tienen val mayor. Entonces, el caso base era si el árbol era vacío, entonces acá tenemos la función isEmpty que la podemos usar. Si el árbol está vacío, reemplazo el valor de salida, o sea el árbol, por simplemente el struct que contiene el valor num en val, en el campo val, el vector vacío en el campo isc y el vector vacío en el campo der. ¿Tá? Fue lo que hicimos. Y en el caso recursivo, o sea, cuando el árbol tiene elementos, yo voy a comparar a num con el punto val del árbol. O sea, yo siempre voy a ver el nodo que está en la raíz y abajo no sé qué hay. ¿Ok? Entonces comparo con el punto val y si es menor, si num es menor, yo tengo que insertar eso en el árbol izquierdo y si el número es mayor, o sea en el else, tengo que insertar en el árbol derecho. Y eso lo hago invocando a la misma función, insertar ABB, pero con abb.isc, o sea con este subárbol, ¿no? Esa parte de la estructura, y el mismo número, porque el número que quiero insertar no cambia. Y bueno, y si el número es mayor, hago lo mismo, pero con el árbol derecho. ¿Ok?
Y bueno, y si el número es igual, ya está en el árbol, entonces no tengo que insertar nada. Bien. Esto es un ejemplo también de estructura bastante compleja que se puede armar con estas cosas en Octave. Acá una sutileza, digamos, es que, bueno, cada uno de estos struct es nuevo, digamos. Yo no puedo hacer esto, por ejemplo. No puedo como apuntar a algo que ya existe, digamos. Siempre tengo que crear cosas nuevas. En otros lenguajes de programación sí se pueden vincular cosas. Entonces, acá solo puedo armar árboles. En otros lenguajes puedo armar estructuras más conectadas. Pero bueno, nada, esto simplemente es para vincular el tema de estructuras de datos con recursión. Hay estructuras de datos donde los algoritmos recursivos y los programas recursivos funcionan bien, o por lo menos el código queda clarísimo y bien sencillo. Y bueno, y nada, hasta acá quería ir hoy. Después teníamos otro tema que va a quedar afuera, que es entrada y salida. El miércoles viene Eduardo con el tema gráficos y después se acaban los teóricos del curso. ¿Tá? Así que bueno, yo me despido de ustedes. Gracias por venir a las clases, por participar. Y nada, nos vemos. Espero que nunca más, porque eso quiere decir que exoneraron la materia y si los vuelvo a ver es en el examen. Bueno, en el parcial los voy a ver. Sí.